Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de compartir pedagógico que tendremos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. El día de hoy nos acompañan nuestros dos expertos, Giancarlo Sánchez y Joana Duarte. Hola Giancarlo y Joana, ¿cómo están? Hola Sandra, muy bien, ¿cómo están todos? Hola Joana, ¿cómo has pasado? ¿Cómo han estado? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno nuevamente tener este espacio comenzando la semana, ya más descansaditos. Espero que no solamente ustedes, compañeros, sino cada uno de los profes que se van conectando lleguen con otro aire, comienzo de semana y con muchas ganas de aprender, así como todos los días estamos dispuestos como equipo de formación. No saben la cantidad de retroalimentación en aprendizaje que ustedes también nos dan. Entonces, bienvenidos nuevamente a la familia SM Colombia. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenido Giancarlo, bienvenida Joana y a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, como les estábamos diciendo. En este momento todos van a tener los micrófonos silenciados. Ya más adelante, de pronto, de alguna participación en específico, habilitaremos los micrófonos. Recuerden que cuentan con un panel allí de preguntas donde pueden, pues, ir colocando las inquietudes que les vayan surgiendo y con gusto iremos respondiendo a las mismas. Vamos a tener algunas actividades de interacción, entonces les pedimos que estén súper atentos a las actividades y a todo lo que nuestros dos presentadores hoy, nuestros expertos, nos van a mostrar. Entonces, no siendo más, empecemos. Gracias, Andrita, y bienvenida a ti también. Bueno, veo por aquí conectada la profe Normita. Un saludo nuevamente para la profe Norma, la profe Andrea del psicopedagógico de Nueva Castilla. Qué bonito verlos por acá. La profe, bueno, varias profes Andreas. Vamos a ver, Giancarlo, con ese reto que tenemos más adelante, a ver qué propuestas nos tienen por acá. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Giancarlo? ¿Cuál es Bueno, nuestro? hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que quizás muy pocos han escuchado y bueno, valga la pena decir de que es un tema sugerido por ustedes, profes, precisamente Ujú. cuando hacemos las encuestas donde les preguntamos de qué les gustaría que estuviéramos conversando. Bueno, acá en SM pues nos han contado que querían saber acerca de aprendizaje basado en retos y queremos compartir con ustedes el día de hoy sobre este tema muy interesante y que creo, Joana, que va a terminar siendo una opción válida y que va a tener resultados muy chéveres ahora que estamos en este contexto de la alternancia que se viene y el aprendizaje remoto de emergencia donde todavía estamos en este momento. Bueno, aprendizaje basado en retos. Comencemos. Pues bueno, ya nos presentamos los aquí presentes. Vamos a comenzar con algo divertido, digo yo, porque siempre en este tipo de retos los vemos regularmente en redes sociales. Y vamos entonces, les invitamos aún desde su celular, desde el computador, desde donde nos sigan la pista, y vamos a entrar a menti.com. Entonces, vamos a pasarles, Sandrita, si quieres, el link a nuestros participantes por el chat. Es muy fácil, menti.com, y allí vamos a tener, nos va a pedir un código. Ya les vamos a compartir el código con el que vamos a participar. Entonces, este es el código. Permítame, ya reviso por acá. Y vemos aquí. Entonces, esta es la Bueno, y sobre presentación. todo hablamos de esta propuesta de actividad, Joja, porque en estos tiempos donde las noticias a veces no suelen ser muy agradables, pues también queremos proponer hablar de cosas positivas el día de hoy. Así es. Entonces vamos a imaginar que tenemos un frasquito. En este momento tenemos un frasco y cada uno de los participantes vamos a ingresar en ese frasquito una palabra positiva que comience con la letra de su nombre. Entonces vamos a entrar a menti.com, nuevamente www.menti.com, y aquí nos pide un código numérico 6757062, y vamos entonces a hacer una nube de palabras con estas palabras positivas que cada uno de ustedes puede sugerir desde la letra de su nombre. Yo voy a animarme a hacerlo desde mi celular para que nos vayamos conectando. Ahí a mano derecha, en la parte derecha inferior, vemos todavía que
no tenemos participantes en menti.com. Yo voy a animarme también, voy a ingresar a menti.com y voy a dejar mi palabra. Listo. Estoy ingresando en menti.com en el teléfono, debe aparecerles de esta manera. Y en esa cajita es donde vamos a ingresar el código 6757062. 6757062. Y ahí me voy Claro que sí, animando Jan también y a Joana, dejar para que mi sepan que palabra. los asistentes ya tienen allí en el chat de preguntas tanto el código como la página para que puedan ingresar más fácilmente. Ahí nos sugiere de 1 hasta 3 palabras que ustedes pueden entonces escribir con la letra de su nombre, perdón. Bueno, ya ingresé mi primera palabra positiva. Seguramente va a ser fácil saber cuál fue. Sí. Teniendo en cuenta que mi nombre es con J, voy a animarme a ver con una segunda palabra. Profes, adelante. Vamos a echar en ese frasco palabras positivas, palabras que nos cambien un poco la dinámica, no necesariamente alejarnos de la realidad, de las cosas que están pasando en el país, pero sí hacer de este momento un momento especial para poder hablar de cosas positivas. Vamos a llenarnos de palabras positivas que nos pongan en una dinámica positiva para este espacio de aprendizaje que estamos promoviendo en la tarde de hoy acá en el equipo de formación de SM Colombia. 10 personas que ya se han atrevido con este reto súper sencillo, desde tu nombre. Recordemos que nuestro nombre dice tanto, esa primera palabra, qué positivo tenemos. Y pues bueno, como lo decía Giancarlo, estamos sobre un tiempo donde son solo malas noticias, aquí y allá, pandemia, muerte, asesinatos, demás, pues qué bonito que nosotros desde la primera letra de nuestro nombre pues también tengamos esas opciones positivas. Sandrita, una palabra positiva para este frasco. Claro que sí, yo ya participé por allí. Sencillez, desde mi nombre. Claro que sí. Muy interesante. La Sí, tienen fácil los nombres con S, los que somos nombres con J estamos por sí, ahí sí, pensando sí. bastante. Por ahí veo que ya Carlos participó, la palabra júbilo, supongo, es de él, Sí, júbilo inmortal. sí. Muy bien, yo por acá puse juventud. Tengo mis añitos, pero yo me considero que una palabra positiva, pues bueno, juventud desde el espíritu, desde el ánimo, ¿verdad? Y por qué no la palabra Jesús también es cierto, resulta ser una palabra súper linda que rodea tal vez muchas de las palabras que están escribiendo aquí. ¿Qué palabras vemos ahí frente a la pantalla, Jan? Con las Bueno, iniciales de nuestros maestros. estamos viendo que hay palabras que se mantienen en el centro de esta dinámica, de este frasco. La palabra Sí. milagro, yo creo que eso también hace mucha alusión al milagro de vida, al milagro de estar bien, de tener salud en estos días, de estar en medio de una pandemia. No todos han vivido una pandemia, nosotros estamos acá y gracias a Dios, independientemente de cualquier adversidad que podamos tener, hay que celebrar el milagro de la vida, el amor muy importante se mantiene. Ujú. Luz se mantiene también como una palabra fuerte, son palabras muy positivas que nos empiezan a llegar a partir de los nombres de nuestros profes y bueno, yo creo que ese frasco ya se está llenando de cosas muy interesantes. ¿Qué alcanzas a ver, Johan? Qué bonito, pues veo una palabra que me llama la atención que es Kim, no sé si de pronto es una palabra en inglés, no la conozco, no sé Jan, tú que, o Sandrita que son de inglés, si de pronto reconozcan la palabra Kim con K, no la conozco, pero me llama muchísimo la atención que está en este frasco y seguramente debe ser una palabra bastante positiva. Así es, bueno, yo tampoco la reconozco inicialmente, así que si Sandra la conoce, de pronto algún profe que la escribió nos puede ampliar un poco acerca de Clem, ahí estamos abiertos también. Maravilla, otra palabra interesante, Dios nos aparece también como palabra interesante para, digamos, la espiritualidad, que en estos días también termina siendo algo muy importante, esa conexión Ujú. interna y personal que tenemos, digamos, con ese ser superior natural. Y bueno, yo creo que qué más esperanza que poder estar cercanos de pronto a Dios, para pues los que creemos en Dios. Y siguen Bueno, apareciendo palabras como agradecer,
como merecedora, merecedora de buenas cosas, merecedora de la vida, amistad, los lazos de amistad que se empiezan a ver fuertes en estos momentos. Yo creo que también ha sido un momento donde hemos recordado mucho esos amigos que a veces el no estar en pandemia no nos hacía conversar con ellos. Yo por lo menos les cuento que he desempolvado muchas amistades que de pronto se estaban congelando en ese día a Mm. día, y yo creo que ahí la palabra también toma su fuerza importante. 22 personas que han participado en la nube. Como Mentimeter nos permite 3 palabras. No sé si todos ya agotaron las palabras. Los que no la han agotado, voy a complejizar un poquito el reto, Giancarlo, y vamos a pedirles a los maestros, a las profesoras o a las personas que nos están acompañando en este momento, que piensen. Regularmente todos vamos al almacén, ¿cierto? A surtirnos, a proveernos de alimentos. Cuando ustedes ingresan al de Uno, al Justo y Bueno, al Lara o a los diferentes supermercados que suelen concurrir, ¿cuáles son esos alimentos que empiezan con su nombre? Entonces, los que todavía no han agotado esas posibilidades de reto, pues escriban qué alimento es el primero que escogerían con la primera letra de su nombre. Bueno, y ahí entonces se va diversificando el reto. Yo creo que, y la invitación también, profe, se está dado, obviamente que el título de nuestra conversación del día de hoy va a estar eh, orientado al tema de retos. La idea es que nos animemos también a participar porque nos pone en perspectiva de cómo nuestros estudiantes se sienten, el tipo de emociones que se despiertan cuando les proponemos retos para el aprendizaje, retos dentro de nuestro aula de clase o de nuestro espacio de aprendizaje, cualesquiera que sea el que esté designado para ellos en estos días. Así que, ¿cuál es ese alimento? Bueno, yo estoy pensando Por con J. J, Si con pensaras J, en 5 alimentos. Imagínate que llegas al supermercado, Sandra, Giancarlos, llegan al supermercado, yo regularmente voy a Justo y Bueno y de Uno, y entonces llego allá, me dan la canasta y me dicen, señorita, tiene 3 minutos, usted va a poder escoger alimentos gratuitos en 3 minutos o 2 minutos, pero tienen que ser, obviamente me registran la cédula por el pico y cédula, tienen que ser alimentos que empiecen con tu letra. Entonces, claro, si el reto fuera ese, pues seguramente no voy a poder escoger todos los alimentos. Con J yo escogería, por ejemplo, una jalea, no sé. Con ese que escogería, Sandrita, yo escogería, Salmón Milloa. ay, no, pero ¿qué tal ella? Se va no, por todo. la tuvo demasiado fácil, de verdad. Bueno, yo estaba pensando en el jalapeño, no es precisamente un alimento, pero sí me gustan algunos alimentos picantes, entonces podría Los servirme un poco. jalapeños. No es algo que comería todos los días para sobrevivir, pero allí se mantiene, digamos, como el tema de la jota. Bueno, ahí tenemos Jamón, entonces, listo. jamón, definitivamente, no se me había ocurrido, jamón, El jamón, el jengibre. el Muy jengibre bien, también. profes. Pues bueno, estamos hablando de retos y empezamos con retos muy pequeñitos que posiblemente puedan generar este tipo de conexión social, siempre como romper ese hielo en los escenarios de clase. Pero como ustedes ven, este tipo de retos que hemos usado, un reto matemático, un reto que tú sugieras así cortico, pues simplemente están apuntando a temas de conocimiento. Vamos a ver entonces qué vamos a explorar en este viaje, Giancarlo. ¿Cuál sería esa estación número 1? Así es. Vamos a tener un viaje el transcurso de este espacio, y el primero definitivamente es conocer qué es el aprendizaje basado en retos. Es como tener una idea general de qué se trata esto para poder entenderlo, y esa va a ser nuestra primera estación. En la estación número 2 vamos a hacer claras definiciones entre el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y cuál es la diferencia que desde luego seguramente ustedes ya se están haciendo la misma pregunta que nos hicimos nosotros. ¿Cuál es esa diferencia sutil, tal vez muy significativa o tal vez muy delimitada con el aprendizaje basado en retos? Así es.
La tercera estación tiene que ver ya cómo nosotros, profesores, incluso va a haber algo muy interesante por ahí si hay coordinadores y rectores presentes, pero vamos a enfocarnos en cómo podemos enseñar a partir de los retos. Entonces hay unas sugerencias muy interesantes para ustedes sobre cómo hacer la enseñanza y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que nos encontramos en este momento. Y estación número 4, y con esto esperamos cerrar este viaje, es alguna propuesta de cómo evaluar desde el enfoque del aprendizaje basado en retos. Desde luego vamos a caminar por esos pasos que sigue este enfoque pedagógico, pero también cuáles serían esas sugerencias de aprendizaje. Pero primero quisiéramos aterrizar con Giancarlos unas consideraciones generales. Lo primero es comentarles que el aprendizaje basado en retos es una tendencia, y al ser una tendencia a innovación educativa es algo que puede, digamos, generar inquietud, que de pronto nuestros oídos estén prestos a saber qué es eso, pero como una tendencia puede irse en algún momento fácilmente. Como Giancarlo lo mencionó empezando el webinar, estamos abordando este tema precisamente por sugerencias que hemos recibido de los profesores en los diferentes webinars. Hemos preguntado qué les gustaría afianzar, ahondar, y pues bueno, este es un tema que nos sugirieron bastante. Y esto sugiere desde luego una reflexión y una discusión, que no vamos a dar aquí verdades certeras, pero sí buscamos tener ese acercamiento, la cual pues es el ABR, forma parte de una perspectiva mucho más general, que es el aprendizaje vivencial. Así es. Otra consideración muy importante para la conversación que vamos a continuar teniendo en la tarde de hoy tiene mucho que ver con que lo que vamos a hacer nosotros, Joana y mi persona, es simplemente abordar las características primordiales del aprendizaje basado en retos. De ninguna manera pretendemos hacer de esto digamos, un webinar que haga de ustedes expertos en esta metodología, sino más bien lo que vamos a hacer es sugerirles algunos contenidos que van a servir de punto de partida para que quienes se interesen puedan comenzar a adentrarse en la experiencia de enseñar basado en retos. Y bueno, hablando de aprendizaje basado en retos, Giancarlos, aquí tenemos un observatorio. Nosotros prácticamente, Giancarlos y mi persona, vamos a estar, desde luego, como ya lo mencionó, hablando de esas características, pero desde un enfoque muy particular. Y es una organización que nosotros apreciamos mucho, y es el Observatorio de Innovación Educativa de Monterrey. Ellos son los pioneros, o han sido, digamos, los que más tinta han abordado en cuanto a este tema. Y bueno, si pensamos en un observatorio, ¿por qué no pensar si es una tendencia, si es algo que está como ahí el latir de la parte educativa? Y si nosotros también estamos muy atentos a lo que se escucha aquí y allá, ¿por qué no crear nuestra propia tendencia, nuestro propio observatorio? ¿Qué tendencias hemos escuchado, Giancarlo? Te pregunto, Sandrita, ¿qué han escuchado o cuál ha sido su propio observatorio? ¿Qué tendencias se han escuchado o han estado ustedes atentos como formadores, como docentes, en cuanto a esta gama grande y compleja que encierra el aprendizaje vivencial? Así es, como tú lo mencionas, cuando hablamos del aprendizaje vivencial, estamos hablando de precisamente de la palabra vivencial, que tiene que ver con vivir una experiencia de aprendizaje, porque el aprendizaje es básicamente una experiencia donde el estudiante, el aprendiz, se sumerge para poder generar procesos de aprendizaje, como muchos lo dicen, aprendizaje significativo, porque tiene realmente un significado, una conexión con la realidad. ¿Qué tendencias enmarcan ese aprendizaje vivencial de la cual hemos hablado mucho en el equipo de formación? Bueno, hemos hablado de aprendizaje basado en proyectos, hemos hablado de la gamificación en el aula, que también se conoce como ludificación. Hemos hablado de una tendencia quizás aplicada más al tema de la lengua, que es el aprendizaje basado en tareas. Hemos hablado de modelos de aprendizaje colaborativos, hemos hablado de pronto de enseñar por competencias, que no necesariamente cabe dentro de esa tendencia, pero sí tiene una relación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje vivencial, porque precisamente al hablar de competencias, no estamos hablando simplemente de recordación de conocimientos, sino la capacidad de llevar a la práctica, a vivir
un proceso donde podamos demostrar que somos capaces de dar soluciones a situaciones problemáticas. Giancarlo, y además que es que cuando hablamos de un aprendizaje vivencial, tanto los estudiantes como el profesor se arriesgan, ¿cierto? Y seguramente en ese riesgo pues puede haber errores, va a haber frustraciones, va a haber inquietudes y pues al hacer un aprendizaje vivencial pues seguramente no vamos a tener certezas y tenemos que estar preparados como profesores para esas catarsis que aún nuestro propio ser, nuestro propio corazón y nuestros propios esfuerzos pueden llevar. Aquí se trata de una aventura, porque finalmente es aventurarse a vivir lo que enseñamos, lo que aprendemos. El profesor también se sumerge en ese barco con los estudiantes. Así es, Muy así bien. es. Iniciamos. Giancarlos, ¿qué es eso del aprendizaje basado en retos? Bueno, bien, hemos estado hablando del aprendizaje basado en retos. Yo creo que aquí viene la primera parte importante de este espacio y es poder saber qué es. Es definido por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, bien lo decía Joana, es una organización a la cual nosotros hacemos mucho seguimiento, sobre todo por el alto nivel de investigación que hacen, sobre todo en materia de educación. Ellos lo definen como un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, y ahí se valida perfectamente el tema del aprendizaje vivencial, relevante y de vinculación con el entorno, lo cual implica la definición de un reto. Ese es el elemento pedagógico más importante, obviamente, de este enfoque, y la implementación de una solución a partir de ese reto. Entonces, al hablar nosotros de aprendizaje basado en retos, estamos hablando de que el reto, ese concepto de reto, ese concepto muy importante que ya vamos a explorar contigo a partir de la próxima diapositiva, empieza a jugar un papel central como generador de experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Así como en el aprendizaje basado en proyectos, el proyecto es el generador de esa experiencia central, acá vamos a empezar a pensar de que el reto, la formulación de retos, la proposición de retos para nuestros estudiantes va a empezar a generar experiencias de aprendizaje que nos ayuden a alcanzar los objetivos educativos con nuestros estudiantes. De acuerdo, pero ¿a qué estamos llamando reto? Seguramente es una pregunta que sigue, ¿de acuerdo? O eso fue algo que nos preguntamos constantemente y aún considerando, preparando este webinar, ¿qué es un reto? Porque reto fue lo que acabamos de hacer y constantemente estamos diciendo te reto a, ¿cierto? Entre amigos, entre familia, te reto a limpiar la casa, te reto a cocinar, te reto a, ¿cierto? La diferencia que tenemos acá es que el reto es una actividad, tarea o situación. Sí, nosotros ahorita les pusimos una actividad, una situación, pero el enfoque pedagógico que tiene el observatorio y que seguramente lo tiene, por ejemplo, Apple, Johnson y Johnson, que han, digamos, enfocado estos esfuerzos de innovación, es que el estudiante es simplemente, es un vehículo, no es el reto como tal, no es la actividad que sea tan difícil o compleja, sino que el reto, sea cual sea la duración que tenga, es el vehículo para que, o la plataforma para que el estudiante active todos sus conocimientos que tienen y resulta ser un desafío para él, donde no solamente va a implicar conocimientos. Entonces ahí está el tema que nosotros lo que hicimos ahorita fue activar conocimientos en cuanto a palabras, cuando hacemos, por ejemplo, retos matemáticos, cuando hacemos retos desde las ciencias, pero buscamos aquí que los retos involucren todos los saberes, no solamente donde usted esté tratando de que los chicos apropien conocimientos del saber, sino procedimentales y además actitudinales, es decir, como son situaciones para la vida, pues ponga en juego todos sus saberes. Y además, Giancarlos, que estamos hablando de un tema muy motivacional. Cuando a ti te retan a asumir algo, aún como profesional, pues se activa un poquito ese tema de las emociones, de los sentimientos, tiene que ver ahí como con ese ego que llevas dentro, como voy a salir adelante, voy a caminar, voy a escalar. Entonces, prácticamente los retos también jalan muchísimo ese componente motivacional. Vamos a hablar ahorita de los aprendizajes que fomenta este enfoque pedagógico. Así es.
Obviamente, cuando nosotros pensamos en un enfoque pedagógico como es el aprendizaje basado en retos, lo primero que uno dice, bueno, ¿y qué beneficios trae esto para mis estudiantes? ¿Qué beneficio trae esto para mí como de pronto eh, directivo docente fomentar este tipo de aprendizaje de pronto en el modelo educativo de mi escuela? Bueno, lo primero que estamos viendo allí es la colaboración. La primera foto, vemos ahí cómo están un grupo de personas colaborando y eso es precisamente porque uno de los aprendizajes que fomenta es el aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se fomenta el aprendizaje colaborativo a través de este enfoque? Precisamente porque la resolución de estos retos, la resolución de estas situaciones que se plantean, se proponen para que los estudiantes no la resuelvan de forma individual, sino que por el contrario la trabajen a través de equipos de trabajo, a través de equipos colaborativos, donde de manera conjunta encuentren, propongan y socialicen soluciones a los retos que se plantean en el marco, obviamente, de las competencias que se pretenden desarrollar desde el currículo. Otro de los aprendizajes que fomenta, y lo podemos ver en la diapositiva de abajo, donde vemos 3 personas haciendo investigación, es precisamente las técnicas de investigación. Aquí vamos a encontrar, de hecho, uno de los elementos diferenciales que tiene el aprendizaje basado en retos frente a otros modelos de aprendizaje. Ya vamos a hacer un comparativo, pero vale la pena mencionar que, por ejemplo, el trabajo a través de técnicas de investigación, que el estudiante desarrolle habilidades para poder indagar, que desarrolle habilidades para poder formular hipótesis, que desarrolle habilidades para poder validar posibles soluciones a una problemática y que desarrolle habilidades también para evaluar si el producto o la solución que están proponiendo se corresponde con una solución coherente a una problemática donde debió poner en uso todo el conocimiento, todas las competencias que se pretende que desarrollen en el marco del currículo de la malla de aprendizaje. Estamos logrando entonces que estas técnicas de investigación se integren fuertemente en nuestros estudiantes bajo la implementación de este modelo de aprendizaje. Otro de los aprendizajes que fomenta es precisamente el uso de las herramientas tecnológicas. Allí vemos en el centro un estudiante, obviamente, manipulando un teléfono celular. No queremos decir que solamente se centre en el celular, sino que la investigación y sobre todo en nuestros tiempos se está basando mucho en el uso de estas herramientas tecnológicas para poder buscar información, clasificar información, organizar información, tomar decisiones frente a la relevancia de la información que debemos utilizar nosotros para poder poner en práctica las soluciones. Y finalmente, ahí tenemos también a una niña tomando una decisión frente a qué debe comer en el aprendizaje basado en retos. Se trata también de que los estudiantes desarrollen la capacidad de tomar decisiones para solucionar problemas. Entonces, la toma de decisiones es una habilidad del siglo XXI muy fuerte que se fomenta a través de este modelo, de este enfoque pedagógico y que permite que los estudiantes puedan desarrollar esa que es una habilidad muy importante para la vida, no solamente una habilidad importante para poder tener un desarrollo académico en la escuela. Y bueno, Giancarlos, al hablar de estos aprendizajes que tú acabas de mencionar, estamos hablando que son aprendizajes que no discriminan un nivel ni un área, ¿cierto? Estamos hablando de aprendizajes que son para la vida, aprendizajes que son transversales y que si tú miras alrededor, cuando un chico sale de la escuela o cuando termina su ciclo, digamos, educativo en nuestras instituciones educativas, eso es lo primero que va a enfrentar. Tomar decisiones, trabajar colaborativamente. Entonces pienso en un estudiante que acaba de terminar 10º u 11, tal vez piensa en tomarse un tiempo mientras considera qué carrera va a asumir e ingresa a laborar y su jefe le dice, necesito que me des una propuesta. O qué opinas entre esta y otra herramienta que vamos a utilizar para, no sé, cualquier situación necesitamos tomar decisiones, trabajar colaborativamente y además pues manejar herramientas tecnológicas que la pandemia sí que nos ha ayudado de manera, bueno, más rápida de lo que esperábamos, pero ahí es donde decimos, bueno, este enfoque pedagógico no está aterrizado a un nivel específico ni a un tipo de estudiantes específico, incluso en necesidades educativas especiales también vale la pena hablar de aprendizaje basado en retos. Entonces, proseguimos. Giancarlo, siempre una de las preguntas con la que empecé el abordaje o esta aventura por el aprendizaje basado en retos es
cuál era la diferencia entre el AB, ¿no? Porque siempre escuchamos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y ahorita aparece una nueva tendencia que es el aprendizaje basado en retos. Entonces uno se pregunta, pero ¿cuál es la diferencia o qué puntos tienen en común? ¿Cómo puedo diferenciar el uno del otro? ¿Será que trabajan ahí? Entonces vamos a arrancar y empecemos por el aprendizaje. Jan, cuéntanos cómo sería el aprendizaje dentro de estas tres perspectivas. Sí, bueno, igual tenemos ese cuadro ahí. La idea, profes, es que de pronto entiendan que si no lo pueden leer, igual lo vamos a dialogar acá. Esos tres son muy similares en términos generales, pero tienen diferencias muy marcadas. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué ocurre en el aprendizaje basado en proyectos, del cual hemos conversado mucho por acá en estos espacios? En el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes lo que hacen es que construyen su conocimiento a través de una tarea específica. Esa tarea específica obviamente también se plantea a través de una situación problemática que requiere el desarrollo de un proyecto para dar una solución. Aquí, en el aprendizaje basado en proyectos, los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto. Entonces, ojo con esa parte de que los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto designado. Ahí vamos a encontrar una diferencia frente al aprendizaje basado en retos. ¿Qué ocurre con el aprendizaje basado en problemas? Que los estudiantes adquieren nueva información a través de un aprendizaje más autodirigido, en problemas que son diseñados directamente por los docentes y donde los conocimientos se aplican para resolver el proyecto planteado. ABP, aprendizaje basado en proyectos, los conocimientos se aplican para desarrollar el proyecto. En el ABP, aprendizaje basado en problemas, se aplican para resolver el problema planteado. ¿Qué ocurre con el aprendizaje basado en retos? Acá los estudiantes y los profesores, y los expertos en las comunidades, si los quisiéramos vincular, empiezan a trabajar de manera conjunta. El rol del docente empieza a ser un poco más activo para dar solución a problemas reales, para desarrollar un conocimiento más profundo en los temas que se están estudiando, y sobre todo porque el propio reto en el aprendizaje basado en retos es el que denota la obtención del nuevo conocimiento y los recursos y las herramientas que son necesarias para darle resolución. Un poco más abierto, un poco, digamos, menos guiado, y donde el profesor también, con base en un poco de incertidumbre que se genera cuando vamos transitando a través de este enfoque, vamos desarrollando también aprendizajes conjuntamente con los estudiantes. Joa, ¿qué ocurre entonces en términos de enfoques? ¿Cuál es la diferencia de enfoque entre el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos? Muy bien, desde el enfoque, pues bueno, vemos que el ABP desde los proyectos parte de una situación problemática, relevante y predefinida, como también acabamos de mencionar con el ABR. La situación aquí es que todos de una u otra forma vivimos a partir de proyectos. Por ejemplo, a veces tú pides proyecto de cambiar las paredes de la casa, el proyecto de casarme, el proyecto de emprendimiento, quiero vender bolis o paletas desde la casa. Esos son proyectos, ¿sí? Entonces, aterriza sobre algo específico que en común acuerdo nos hemos puesto, digamos, desde el aula, y desde luego demanda una solución a un proyecto. Cuando hablamos de problemas es que empezamos ya a mirar, digamos, el eje del proyecto donde se está aterrizando algo, creo yo que es mucho más específico. Problemas hay muchos también en nuestras vidas cotidianas alrededor, entonces ya va ya complejizándose y puede que en un proyecto intervengan ciertas áreas del conocimiento. En la situación problemática, lo más relevante y normalmente se requiere una solución real, ¿cierto? Estamos hablando del estudiante participa en esa solución real y como lo mencionamos, profesor y estudiantes se aventuran a buscar soluciones. En el reto ya vemos que los estudiantes tienen mayor participación, ellos también pueden sugerir los retos, ellos también pueden diseñarlos, y sería un enfoque bastante particular porque regularmente, Giancarlo, somos nosotros los que sugerimos los proyectos, somos nosotros los que sugerimos los problemas sobre los cuales vamos a verternos, a aterrizar conocimientos, saberes, actitudes, pero creo yo que lo especial desde el enfoque del ABR es que los estudiantes sugieren una situación problemática, relevante y abierta, y desde el momento en que están sugiriendo, pues ya empieza algo diferente, porque el estudiante
está más atento y también puede hacer su propio observatorio. Cuando hablamos de observatorio es que el estudiante no espera que el profesor siempre le esté sugiriendo una estrategia didáctica. Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Profe, ¿cuál es nuestra clase? Profe, ¿qué es la tarea? Profe, ¿cuál es el canal de comunicación? No. Él también dice, oiga, profe, he notado que ya no estamos hablando de migrantes venezolanos en la pandemia casi, o sonaron y tronaron en el norte de Bogotá, ¿qué ha pasado con esos migrantes, profesor? Es decir, él mismo sugiere esos retos que la misma vida y su misma observación aguda le permiten también sugerir a sus compañeros. Y desde el producto, Giancarlos, ¿cuál serían esas diferencias? Bueno, obviamente cuando hablamos de modelos de aprendizaje siempre tenemos que pensar en el producto y sobre todo porque ese concepto de producto, muchos de los que nos acompañan el día de hoy, seguramente muy familiarizados con el enfoque por competencia, sobre todo en los currículos por competencia y todo lo que tiene que ver con el modelo por competencia, el concepto de producto es algo muy relacionado con ese tema. ¿Qué pasa en el aprendizaje basado en proyectos? Que por lo general se requiere que los estudiantes generen un producto específico, hagan la presentación del producto o ejecuten la solución. Eso siempre que hablamos de aprendizaje basado en proyectos es lo que vamos a estar esperando por parte de nuestros estudiantes. En el caso del aprendizaje basado en problemas hay una diferencia interesante y es que acá nos enfocamos más en los procesos de aprendizaje que en los productos. Nos enfocamos en todo lo que el estudiante debe hacer para llegar a la resolución de, digamos, de esa problemática, cómo vamos a resolverlo, qué estoy aplicando, de qué me estoy valiendo para poder llegar allá y de alguna manera hacer un enfoque más en el proceso que en el producto como tal. Eso es lo que encontramos por lo general en el aprendizaje basado en problemas. Ahora, ¿qué ocurre con el aprendizaje basado en retos? Cuando ejecutamos aprendizaje basado en retos en nuestra aula de clase o en nuestras escuelas, estamos pidiéndole a nuestros estudiantes que creen una solución que resulte en una acción concreta. Es decir, el estudiante debe de hacer algo. No podemos simplemente decirle al estudiante, ok, nos enfocamos en el proceso, si el resultado es o no es acorde con lo que la problemática requiere está bien, o si simplemente hiciste un producto o una comunicación está bien. Acá necesitamos evidenciar que el estudiante tome una acción concreta y esa acción debe ser conducente, obviamente, a dar respuesta a ese reto que nosotros hemos planteado inicialmente. Esas son las diferencias desde el punto de vista del producto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista del proceso, Joana? Bueno, en proyectos los estudiantes trabajan con el proyecto asignado de manera que su abordaje genere productos para su aprendizaje y vamos aquí, digamos, recogiendo los pasos de lo que hemos venido conversando. Entonces, el proceso, digamos, desde su inicio hasta el final, persiste sobre un producto. En los problemas, los estudiantes trabajan con el problema que se ponga a prueba, pero aquí se pone en prueba su capacidad de ampliar ese conocimiento, no solamente queda ahí, como entregamos este producto y ya, ¿sí? Sino que como son problemas, esos problemas pueden generar otras preguntas detonadores y abrir todo un campo de conocimiento, donde pues el evaluado sigue un nivel de aprendizaje y seguramente surjan otras preguntas, surja como es toda la realidad, una cosa lleva a la otra, y desde los retos, pues los chicos analizan, diseñan, desarrollan, ejecutan, y pues ahí cambia desde luego el rol del profesor. Desde luego, si son los estudiantes los que cobran protagonismo, donde más se involucran, pues esto no es una tarea didáctica tan sencilla, diría yo, Giancarlos, porque estamos acostumbrados a que el profesor siempre sea el que sugiera las actividades, sugiera los mecanismos de comunicación, sugiera todo, ¿sí? Entonces, empezar a que el estudiante sea el que analice, el que diseñe, el que ejecute la mejor solución. A veces tú le dices al estudiante, oye, escribe una biografía de ti. Profe, no sé, ¿cómo así? Una biografía, no entiendo. Entonces, es ahí cuando decimos los chicos no tienen herramientas, mucho conocimiento, en pandemia los hemos atiborrado de conocimiento, pero pocas veces les hemos dado esas herramientas para que tomen decisiones, para que ejerzan liderazgo, para que le digan, profe, te sugiero esto, ¿será que podemos ver este tema? Mire que es que me interesa, mire que me llama la atención, mire que me inquieta.
tengo un tío, un familiar, un vecino que está alrededor de eso, entonces ya se vuelve un reto y a veces no compartimos esos retos precisamente porque tampoco hay retos de conexión social. Entramos al aula así, de una vez abordando porque son 50 minutos, porque a los 40 minutos se me corta el Zoom, porque nuevamente tengo que retomar. Entonces, prácticamente es el profesor el que llama lista, desarrolla una actividad, un conocimiento, pero hasta ahí quedamos, digamos, la participación del estudiante está en activar y desactivar micrófono y audio. Y Así pues es. bueno, necesitamos que se atrevan a asumir lo que está en la vida real, crear ese puente entre la realidad y la escuela. Así es, así es, así es. Bueno, definitivamente un último rol que vale la pena también tener en cuenta es el de nosotros, los docentes, los profesores. ¿Cómo hacemos nosotros en cada uno? ¿Qué rol desempeñamos en cada uno de estos? En el aprendizaje basado en proyectos somos facilitadores y somos administradores de proyectos para nuestros estudiantes. En el aprendizaje basado en problemas también somos facilitadores, pero aquí más con el rol de guía, con el rol de tutor o con el rol de consultor para nuestros estudiantes. ¿Qué ocurre en el aprendizaje basado en retos? Acá somos más un coach, un co-investigador y un diseñador también de retos en algunos casos, pero en todo momento el rol más importante es el de co-investigador porque estamos casi siempre inmersos con nuestros estudiantes en las diferentes dinámicas que se van generando en la medida que exploramos los retos. Y bien, yo creo que es una excelente oportunidad en este momento para ya empezar a revisar un poco de cuáles son entonces ya marcadamente los roles del estudiante, ya que hemos dicho el rol del profesor yo. Bueno, roles, ya tú lo has dicho, ¿no? Aquí buscamos que sea más colaborador. ¿Será que estamos preparados para eso, Jan? ¿Será que podemos desmontarnos un poquito de eso que yo manejo todo? Incluso he visto profes y aún nos sentimos así, porque somos profesores, que yo debo conectar. Conocí una experiencia tan bonita, Giancarlos, en un colegio al norte de Bogotá, y es que la profesora tenía su equipo. Es decir, ella construyó con su aula un equipo. Entonces, era un evento y estaban los chicos encargados de las luces, otros chicos encargados de las entrevistas, otros chicos encargados de la utilería, otros chicos encargados de la parte emocional, de animar. La profe simplemente guiaba, coordinaba, era la orquesta, era la directora de la orquesta. Y precisamente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Que no solamente, o vemos en la otra cara de la moneda donde está la profesora inquieta porque no le funciona el micrófono, ¿qué hago? ¿Dónde está fulanito de tal? Entonces, mira para todos lados pensando en el apoyo de un adulto. Cuando los chicos tienen esas capacidades enormes, y es como la misma concepción que tengo yo de mis estudiantes, que siempre hablaré desde las capacidades y desde las oportunidades, y creo que estos enfoques pedagógicos aterrizan a eso. El estudiante es colaborador y participante activo en todos los momentos del aprendizaje. Entonces, él puede sugerir un reto, puede diseñarlo, puede meterse en el tema, puede empezar a construir, y ahí es donde veo que hay una buena oportunidad como de arranque, y desde luego es evaluador y autoevaluador, es decir, yo mismo, cómo voy en el tema, cómo me he sentido, será que sí me siento cómodo trabajando, sugiriendo algo. Y pues ustedes notarán, profes, nos ha tocado reunirnos y lo conversábamos con Giancarlo mientras preparábamos y decimos, ya nos acostumbramos tanto a trabajar, al menos en dúo, en parejas, ustedes en los webinars siempre nos van a ver en dúo, que es muy difícil que otra vez nos veamos solos ante una pantalla, porque ese sentido de colaborar, de estar en pareja, en equipo, aún el equipo de formación siempre está pensando en entregarles a ustedes siempre productos de calidad, servicios de calidad, y lo pensamos de manera colaborativa. Así tengamos que decir, hey, no estoy de acuerdo con esto, creo que podría ser mejor de tal manera. Entonces, ¿por qué no los estudiantes? ¿Será que se sienten cómodos haciéndolo? Cuando tú me dices, no estoy de acuerdo, creo que tengo esta objeción contigo, y ahí es donde empiezan como, pero dice el dicho, hierro con hierro se acusa, ¿cierto? Es ahí Sí. donde se pule, es ahí donde salimos avantes, donde nos pulimos como personas, y este enfoque pedagógico busca no solo la formación de conocimiento,
sino de actitudes también. Así es, así es, así es. Metodología, Giancarlo, vamos a hablar un poquito de esas etapas. Bueno, ya hemos explorado un poco de lo que es el aprendizaje basado en retos, qué es un reto, cuáles son los roles y las diferencias que hay frente a otros modelos que son similares. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta. ¿Cómo llevamos esto a nuestros salones de clase? ¿Cómo lo llevamos a nuestras aulas virtuales? ¿Cómo trabajamos con retos con nuestros estudiantes? Bien, esta es una metodología también sugerida por el Observatorio de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Arranca con el paso número 1, identificar la gran idea. ¿Qué es esto de la gran idea? Es como una pregunta muy interesante que nos podemos hacer en este momento. ¿A qué se refiere una gran idea cuando nosotros estamos trabajando en este tema del aprendizaje basado en retos? Pues es ese tema de importancia general, puede ser incluso de orden nacional, de la actualidad, pueden ser tal como lo podemos ver allí claramente, hace referencia incluso a noticias del día, por ejemplo, a esas cosas que nosotros encontramos cuando estamos explorando las noticias en los periódicos, cuando estamos revisando las noticias en los noticieros, que puntualmente ofrecen, digamos, información sobre esto. La idea general es ese concepto amplio que de alguna manera se puede explorar de diferentes formas, que es un tema atractivo para el estudiante, atractivo obviamente para la clase, que es importante para la sociedad, que es importante para los estudiantes y que puede tener, que puede ser un tema muy general, entre los cuales obviamente podemos encontrar temas de sostenibilidad, temas como una guerra, la democracia, la pandemia, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto de partida. Vamos a identificar esa gran idea o esa idea general con la cual vamos a comenzar a hacer este trabajo de diseñar el reto. El reto debe estar contextualizado y el punto número 1 es encontrar esa temática. Y bueno, seguimos, entonces ya identificamos una temática, una gran idea, y de ahí la importancia de estar atentos a los sucesos de la realidad. A veces nos abstraemos y lo que pasa alrededor no es conmigo, se vuelve un importaculismo, y lo que buscamos es que los chicos sean mucho más receptivos, mucho más atentos a su realidad y no solamente de donde recibo. Entonces, viene la pregunta, esas preguntas esenciales, donde también vamos a trabajar fuertemente la pedagogía de la pregunta, de esta idea, qué preguntas te afloran, así sean básicas, así los chicos empiecen con algo aún disparatado, no importa, pero que se atrevan a generar esas preguntas, que la generemos con lluvias de ideas, puede ser herramientas digitales como más adelante tal vez vamos a aprovechar, que ustedes ya han venido conociéndolas con nosotros, el Book Club, el Mentimeter, el Nearpod, entre otras herramientas que pueden tomar decisiones en tiempo real y yo pues poderlas ver ahí mismo y todos nos estamos viendo sobre las opiniones. Así es. Punto número 3 es considerar las posibles soluciones. Entonces vamos haciendo como a seguir. Arrancamos la clase con un tema general de importancia. A partir de ese tema vamos a hacer una pregunta esencial que es la que le va a dar vida al reto. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo se saca una idea general y cómo se formulan esas preguntas. El tercer paso entonces es considerar las posibles soluciones con nuestros estudiantes. ¿A qué queremos llegar nosotros con esto de considerar posibles soluciones? Es que eso quiere decir que cada reto que nosotros planteamos, lo que de alguna manera estamos buscando es que el estudiante realice una serie de actividades que pueden ser actividades guiadas que están obviamente encaminadas a ese tema del reto, las preguntas que el estudiante se va haciendo frente a la misma problemática, la misma solución, y que esto es una solución que debe ser pensada, es una solución que debe ser concreta, es una solución que debe estar muy bien articulada y que debe ser factible, porque recordemos que esto nos lleva hacia una acción, y si no podemos lograr que nuestros estudiantes realicen una acción al finalizar del planteamiento del reto, pues obviamente la solución no va a tener un sentido de aplicación. Por lo tanto, ese tema de la solución, de considerar las posibles soluciones, de debatirlas, de revisarlas, de decidir cuál es la que más tiene aplicabilidad, pues también hace parte muy importante y es como ese paso o esa etapa número 3 por la cual nosotros transitamos en la medida en que vamos trabajando con el reto. Y bueno, pues si estamos hablando de retos, pues tenemos que mostrar los resultados, ¿cierto? No hay nada más motivacional, no hay nada más motivante
que siempre mostremos lo que hemos hecho, ¿no? Que lo compartamos, nos funcionó, imagínate que nos pasó esto. Siempre va a haber en ese proceso de evaluar y de socializar las grandes avances como también las dificultades, como si se tratara de una espiral donde tal vez avanzamos, otras veces retrocedimos, pero siempre se cuenta aún con alegría y con gozo cuando socializamos ese, porque son retos, ¿no? No es cualquier cosa, es decir, es llegar allá, estamos dando esta solución, nos debatimos, nos peleamos, qué sé yo, pensando en una situación así como particular, pero llegamos a esto. Y esto es lo que queremos mostrar. Y yo creo que con orgullo los chicos muestran eso, esa socialización, ese producto y evalúan, ¿no? Ay, mire, yo antes no era, yo descubrí que era experto en el diseño gráfico, profe. Yo descubrí que era experto en la logística y yo no tenía como esa chispa, pero ahí puede descubrir incluso talentos y oportunidades de servicio, justo cuando se evalúa y cuando socializa en conjunto el resultado. Así es, así es. Y bueno, yo creo que en la siguiente diapositiva vamos entonces a revisar, ya ese es, digamos, un esquema mucho más amplio. Obviamente lo que queremos ahí es simplemente revisarlo en forma muy general. ¿Cómo entonces hacemos ese diseño como tal en la clase? Arrancamos con una idea general que en este caso, como lo tenemos en el ejemplo, puede ser un tema relacionado con la sostenibilidad. Luego viene una pregunta esencial que debe surgir y es, digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el impacto que tiene el consumo del agua, mi consumo del agua en mi comunidad, que puede ser mi barrio, mi ciudad, o incluso en mi país, o incluso a nivel mundial? Pero la idea cuando planteamos retos es de pronto no hacer ese tipo de abstracciones tan grandes o de pronto pensar en dimensiones tan amplias como el mundo, sino poderlo pensar a nivel de comunidad, porque se cree que solucionar un reto a nivel de comunidad es lo que empieza a generar estos impactos positivos. Miren la pregunta que plantea el reto. ¿Cómo podríamos crear un sistema para ahorrar agua en las casas? Eso es una pregunta que yo creo que termina teniendo un impacto muy positivo desde el tema ambiental, tiene un impacto positivo desde el tema económico, sobre todo porque sabemos que desde el punto de vista de la economía algo muy importante es tomar decisiones correctas sobre el uso de los recursos que son escasos, los recursos disponibles que no son infinitos y que son susceptibles de acabarse o de deteriorarse con el mal uso y por lo tanto la supervivencia de nosotros como seres humanos podría estar de alguna manera comprometida. Hay tres elementos entonces que aparecen en verde que tienen mucho que ver con acciones concretas que realizamos nosotros los docentes. Hacer seguimiento a través de las preguntas guías, actividades guiadas. ¿Por qué? Porque sabemos que los estudiantes puede que en un principio no conozcan la ruta para poder llegar a la solución. Entonces nosotros vamos a ir planteando en la clase actividades guiadas. Esas actividades guiadas se pueden hacer a través de recursos guías y los tres en conjunto involucran dos acciones muy importantes que están en inglés, que son motivar e investigar. Engage, que tiene que ver con motivar al estudiante, con hacer que el estudiante se involucre en el proceso y que investigue las posibles soluciones. Luego viene la solución y la implementación, donde el estudiante, como decía yo anteriormente, va a hacer un pensamiento, va a hacer una reflexión sobre las posibles soluciones y va a tomar una decisión sobre cuál es la que mejor se ajusta. Y la diferencia del aprendizaje basado en retos frente a los otros modelos es que esto tiene una acción y la acción en este caso es la implementación. Luego de esa implementación, los estudiantes tienen que hacer un proceso de evaluar. ¿Qué van a evaluar ellos? Obviamente el proceso, fue el proceso el correcto, apelamos a la información correcta, fuimos eficientes en el manejo de los recursos, en el manejo del tiempo, fue efectiva la implementación para poder, efectivamente en este caso es, ahorramos o no ahorramos agua con la solución. Si no ahorramos, entonces tenemos que repensar el proceso y en algunos casos rehacerlo. Y si ahorramos, entonces tomar la decisión de si los niveles de ahorro en realidad pues se corresponden con los niveles de eficiencia en cuanto al uso del agua que nosotros estábamos esperando. Y al final, muy importante, sobre todo cuando estamos fomentando trabajos de investigación, es promover que nuestros estudiantes puedan publicar el resultado a la luz de la implementación digamos, la implementación que realizan los estudiantes y sobre todo la documentación que pueda generar reflexión por parte de ellos. Es decir, esto realmente es bueno, se puede mejorar y eso va a dar, como decía Joana, va a generar que los estudiantes comiencen a plantearse nuevos interrogantes que posiblemente propongan nuevos retos para la mejora continua
de las soluciones que se han propuesto. Mira, Giancarlo, es que mientras te escucho hablar, pienso también en tantos jóvenes que a partir de la educación media no tienen un sentido sobre su vida. Mucho cuestionamiento como que por qué estoy aquí, cuál es mi función en la vida, yo para qué sirvo. Creo que este tipo de enfoques pedagógicos también ayudan a descubrir ese sentido de vida para los estudiantes, ¿sí? Como te digo, puede que sea una partecita, una tuerquita, pero esa tuerquita fue importante para el resultado. Participé de esto, ahora sí puedo entender que vale la pena lo que hago, que vale la pena mi esfuerzo, que valió la pena este proceso. Entonces, bueno, aquí vimos una forma en cómo se trabaja. Aquí tenemos unas experiencias que quisiéramos compartirlas con ustedes y vamos a hacerlo desde los 3 niveles, pasando rápidamente por ellas y recogiendo los pasos de esas aclaraciones que hemos hecho, Giancarlo, y es, pues bueno, esto fue una experiencia que se desarrolló en la localidad en Bosa. En un momento en una institución estaba yo acompañando estos procesos con los más chiquititos y en clase teníamos una malla curricular, ¿sí? Un enfoque, un diseño curricular. Estamos hablando de hábitos de vida saludable. Pero allí surgió una pregunta, surgió una idea, de esas ideas que hablábamos como detonadoras, y al hablar entonces de la limpieza de las casas, al hablar entonces de lo importante que es tener el aseo completo, de cuidarnos para que pues no surjan otras, digamos, unas plagas, llamémoslo así. Entonces, los niños muy chiquititos empezaron también a hacer sus aportes y esos 3 aportes fueron, lo recuerdo como si fuera ayer, un niño levantó la mano, señor, entonces, profe, mira que en mi casa hay ratones, ¿por qué? ¿Por qué si mi mamá limpia, en mi casa hay cucarachas, decía otro, y los niños son tan genuinos, los niños son tan no les importa ir contando las cosas que a uno como adulto pasa colores, pero ellos no, ¿cierto? Ese sabor de querer vivir, de aprender, de conocer, no de manera fraccionada. Entonces, ok, profe, otro. Entonces, alrededor de los ratones todos empezaron, pero eso fue una cadena de preguntas alrededor del ratón. El ratón fue el detonador. Profe, mire que a mi primo le dicen rata. ¿Por qué a la gente que roba le dicen rata? Entonces, claro, quedábamos nosotros como Choplop con Dorito porque teníamos ahí como la planeación, la planificación, los pilares de educación inicial, los diseños, las dimensiones, pero pues nunca habíamos considerado que los niños tuvieran sus propias ideas, sus propias preguntas, y termina otro como que apenas estaba un huequito, ¿no? Ay, profe, mire que a mí me están saliendo los dientecitos y a mi abuelito se le están cayendo. ¿Por qué? Entonces, para ellos es tan importante ese tipo de preguntas y que el profesor se aventure a trabajar con ellos, que a partir de ahí decidimos, bueno, y esto aterriza a una pregunta que tal vez ustedes estén haciendo. ¿Cuánto puede durar un reto? Un reto puede durar 2 horas, un reto puede durar una semana, un reto puede durar un periodo, puede durar un módulo, depende, ¿cierto? De esa idea generadora, depende de las preguntas que los mismos estudiantes vayan suscitando. Esta temática la empezamos para abordarla en un par de horas y se nos extendió un módulo completo, un periodo completo, donde se integró el profesor de literatura, con el libro Se me ha perdido un diente. Entonces, para aterrizar esa pregunta puntual que tenían los chicos de por qué los dientes del abuelo, por qué mis dientes, trabajamos cambios físicos, cómo nosotros las personas vamos cambiando, y fíjense que aquí estamos trabajando conocimientos, sí, pero también estamos trabajando procedimientos, estamos trabajando actitudes. También se involucró vida saludable, el profe de ciencias. Bueno, tenemos un ratón Pérez desde la literatura. ¿Será que sí tiene 35 en su guarida y lleva 5 de más matemáticas? Entonces, ¿cuántos dientes van sumando? ¿Cuánto intercambio de monedas a partir de esa fantasía? Pero queremos aterrizar aquí que hablar de retos
es hablar de situaciones reales y relevantes de la vida cotidiana, pero para los niños estos son situaciones relevantes, que desde la fantasía podemos trabajarlo, pero mira, Giancarlo, que esto tiene más un perfil de proyecto más que de reto, y por eso que quisimos traerlo aquí a colación, porque la fantasía va más amarrada a un proyecto, mientras que en retos, aunque aquí se están supliendo, se están cubriendo, digamos, demandas o necesidades, intereses de conocimiento, pues no se viven situaciones tan reales, porque estamos apelando a un ratatouille, estamos apelando a un ratón Pérez, estamos apelando a un Mickey Mouse, y vemos, y hay un desarrollo, hay una interdisciplinariedad, hay dimensiones, hay pilares de educación, pero aquí aterrizamos que es un trabajo más de proyecto. Competencia ciudadana, los niños tuvieron que ir y preguntarle a los vecinos por qué a la gente que roba le dicen ratas y por qué Ratatouille es un manipulador de alimentos y es el chef más reconocido de Francia. Jugamos al Masterchef y ahí involucramos todos los pensamientos matemáticos, métrico, geométrico, especialmente con la fábrica de Ratón Pérez fue más pensamiento numérico variacional, y con el Mickey Mouse pensamiento también, desde luego, de las formas, de las orejas, ¿cierto? La cara, porque esa parte del computador se le llama mouse, pero es un proyecto que se nos volvió prácticamente 3 meses y salieron de 3 preguntas muy concretas de los chicos. Así es, yo creo que lo que mencionas también es importante resaltar el hecho de que eso que veníamos conversando, o sea, no necesariamente cuando planeamos una situación de aprendizaje basado en retos debemos seguir un guión estricto, sino que también hay que tener cierto nivel de flexibilidad. Creo que la curiosidad de los estudiantes, esas ganas de indagar, sobre todo en estas edades, por el mundo, por conocer, por explorar, termina generando oportunidades de aprendizaje que terminan siendo mucho más significativas para los niños que aquellas que a veces nosotros planteamos y de alguna manera planificamos con mucho cuidado, con mucho esmero, seguramente cuidando con mucha pulcritud cada uno de los pasos. Hay que de pronto también ser y no tenerle miedo a ser flexibles con el aprendizaje en el sentido de que los estudiantes puedan también generar a partir de su curiosidad, a partir de sus ganas de conocer acerca del mundo, oportunidades como esta. Esto es un ejemplo de integración maravilloso y que a pesar de, como dices tú, suena mucho aprendizaje basado en proyectos, pero todo es susceptible y siempre lo hemos dicho acá en estos espacios de formación, ningún modelo, ningún enfoque pedagógico tiene una receta de 1, 2, 3, 4, 5. Todos son susceptibles a ser adaptados con base en nuestra experiencia y con base en el conocimiento que tenemos del grupo de estudiantes con el que estamos trabajando, adaptado para que se ajuste a las necesidades propias del aprendizaje en contexto. Así que, excelente. Ahora, de aquí puede partir un reto, ¿cierto? Fíjate Sí. que aquí lo que más nos costó a nosotros como profesoras fue decir, carajo, aquí hay unas preguntas que vamos a hacer con esas preguntas, porque literalmente nos sentíamos como la yayita de Condorito para atrás, ¿cierto? Es lo Sí. Condorito como, y que cómo le respondo, es decir, yo entiendo por qué se le caen los dientes al abuelito y por qué le salen a ellos, pero cómo se lo explico, cómo se lo voy a entender. Entonces dijimos, no, pues nosotros también entremos en esta aventura, también vamos a aprender igual que los niños. Y creo que cuando uno se baja un poquito a ese nivel voy a aprender también de esta experiencia, creo que ahí es donde lo que tú dices, la flexibilidad ayuda y se dan muy buenos resultados. Así es. Tenemos algo, y Giancarlo, y aquí sí me gustaría que tú lo leyeras, y es un taller. Nosotros en SM Aprendizaje tenemos varias formas de generar retos, entre ellas los talleres STEM. Ustedes saben, los talleres STEM entregan ciencia, un poco más el enfoque del design thinking, no sé si lo estoy pronunciando bien, Giancarlo, pero es ese enfoque donde el chico utiliza recursos, utiliza situaciones reales, pero diseña para algo específico, ¿cierto? Tenemos los talleres STEM y bueno, aquí podemos entonces leer esta situación de ciencias manipulativas. Así es, y esta es una situación que vale la pena, ya que hablábamos de la educación preescolar, quizás con el ejemplo anterior, ver la oportunidad valiosa que tenemos para proponer un reto acá en la educación
primaria. Entonces, ciencias manipulativas analiza el problema. En la casa de Catalina hacen separación de la basura, dependiendo de si es orgánica o inorgánica. Sin embargo, ella quiere hacer compostaje para darle uso aparte de la basura orgánica porque sabe que así aporta algo al planeta y disminuye la producción de residuos sólidos. Catalina solo tiene un pequeño espacio en su casa y es muy encerrado. Le preocupan los gases que emite este proceso. Entonces ahí tenemos una situación que a partir de un caso muy concreto, que es el caso que tiene Catalina, puede generarse un reto. Entonces, ¿cuál es el reto? Entonces, ¿de qué manera ella podría, por ejemplo, una pregunta esencial podría ser, ¿de qué manera Catalina puede hacer aprovechamiento del espacio y aún así hacer ese proceso de separación que está planificando hacer? Y entonces ahí los estudiantes pueden trabajar incluso desde el punto de vista de las matemáticas con el tema del espacio, desde el punto de vista obviamente de las ciencias naturales, sobre todo en descubrir qué tipo de gases se pueden estar emitiendo, con qué tipo digamos, de residuos que ella está manejando. Algunos podrían ser de algunos niveles de peligrosidad diferentes de otros. Otro puede ser desde el punto de vista de la economía, qué puede ella hacer con esos residuos. ¿Hay alguna manera de que eso se pueda convertir jabón orgánico, por ejemplo, algo que no necesariamente tenga que clasificarse y de alguna manera disponerse, sino que pueda reutilizar de manera directa? Acuérdense que hay reutilización directa y reutilización indirecta. Y así van a ir saliendo muchas oportunidades de plantear un reto a partir de una situación como esta, que lo que nos va a generar a nosotros como profesores, y eso que mencionabas tú, Joa, me parece clave para poder entender la dinámica del aprendizaje basado en retos. En el aprendizaje basado en retos, profe, nos toca a nosotros hacer un ejercicio que a veces nos cuesta mucho y es ser muy claros con los estudiantes de decirle, mira, no sé todo acerca de lo que va a pasar con este reto, pero estoy dispuesto a ser un co-investigador, a involucrarme como parte del equipo también, obviamente en un nivel de experticia diferente que va a tener el rol que asumimos como nosotros maestros, pero también de ir descubriendo con ellos las diferentes formas o posibles soluciones que se pueden ir dando. Así que a partir de esta experiencia, de este problema que tiene Catalina, pueden surgir muchas opciones para poder desarrollar retos desde las diferentes áreas, o por qué no un reto integrado donde invitemos a profesores, así como ocurrió con ustedes, que invitaron a profes de literatura, a profes de matemáticas, a que aportaran a partir de las disciplinas en la solución de un problema. Esto, para hacer un paréntesis también, hace parte de las recomendaciones que están haciendo organismos internacionales y Ministerio Nacional de Educación de cómo nosotros deberíamos ir desarrollando el aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Hacer lo posible, por lo menos, de tener proyectos integrados de manera que podamos descargar un poco al estudiante, hacer el estudio de contenidos separados y empezar a hacer trabajos más integrados. Sabemos que no es posible hacer esto con toda, digamos, en la propuesta de enseñanza-aprendizaje permanente, pero sí podemos hacer proyectos, podemos hacer retos o podemos hacer situaciones problemáticas a partir de estas. En el caso de hoy sería un reto, por supuesto, que nos permita desarrollar el aprendizaje de manera simultánea en las diferentes áreas. No, y además que Catalina, pues bueno, está en tal vez un apartamento, una casa confinada, ¿cierto? Entonces es un reto de la situación de la vida real. Pero bueno, para jóvenes vamos a ir moviéndonos en el tema. Seguramente aquí tendremos, Juan Carlos, profesores de Bogotá y entenderán un poquito lo que ocurre con esto. Resulta que en Bogotá, en el 2018, hubo una convocatoria masiva del sistema de transporte. ¿Tú has experimentado qué es moverse por el Transmilenio en Bogotá? Sí, 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 tengo una experiencia, bueno, que también me generó muchos interrogantes cuando las veces que he estado en Bogotá y he tenido que utilizar Transmilenio, siempre salgo con preguntas. Sí. Entonces, resulta que todos de una u otra forma hemos hecho uso del Transmilenio en unas u otros días, ¿sí? Es decir, incluso cuando hay el día sin carro, hay mucha gente que apela al Transmilenio. Resulta que los jóvenes tuvieron la oportunidad de los colegios, de las universidades, de participar en una situación real, literalmente real y relevante, y es que pudieran mostrarle al Transmilenio, a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y aún con el lanzamiento del Transmicable, ¿cierto? En todos estos escenarios de Ciudad Bolívar, ¿qué podían pensar ellos para pensar en problemas reales como la convivencia, los robos, los abusos, digamos el toque-toque con las mujeres,
los grafiteros, ¿cierto? Todos estos escenarios. Y con sorpresa me encuentro yo en el Transmilenio después de que me enteré. Yo dije, ¡ay, qué rico presentar un proyecto! Pero dije, sola, ¿qué hago? Ay, no, pero esto es para estudiantes y hay unos incentivos de dinero. Entonces son retos y aún que los jóvenes pudieran verse en esa oportunidad de mejora del sistema. Eso es lo más relevante. Yo creo que aquí es donde se condensa más el reto. No es un proyecto donde yo entrego un producto, no es un problema donde estoy entregando un documento con unas posibles soluciones, sino que se ve que el reto en el que yo participé está poniendo en funcionamiento un sistema que se va a ver a largo plazo seguramente, pero que los chicos, y los vi, porque me acerqué y dije, oiga, venga, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué están haciendo acá? Estaban tomándose las estaciones de Transmilenio con unos personajes, con unas banderas de fotografías, y dijo, no, es que nosotros nos ganamos los incentivos, somos un colegio de Suba y estamos muy felices de haber recogido esas oportunidades. Y claro, uno queda como, definitivamente, este tipo de retos son aún pensar en las convocatorias que tienen los organismos, yo como profesor lo haría. Y que mis chicos participen, así sea por el solo ejercicio de tomar decisiones, de proponer, ya participarían en esto. Así es, Joa. Yo creo que un comentario final sobre esta oportunidad, quizás pensando ya en los estudiantes del bachillerato, de la media. Em, Fíjense que el tema del Transmilenio obviamente hace parte de ese tema general que es relevante para los habitantes de Bogotá, pero a nivel de país también para ciudades intermedias, para otras ciudades que también tienen sistemas de transporte masivo, puede servir como una experiencia importante para poder aprender desde las diferentes áreas. Por ejemplo, hay oportunidades a partir de esa situación problemática. Un reto puede ser, por ejemplo, definir un mejor sistema de distribución de las rutas, y eso implicaría el uso de las matemáticas, el uso de la trigonometría, el uso de la ingeniería de la eficiencia, por ejemplo, y ahí empezamos a empezar a resolver a partir de las matemáticas un reto que obviamente tiene una aplicación real, que es lo que tiene que ver directamente este tema del aprendizaje basado en retos. Por otro lado, hay un tema de ciudadanía, de enseñar competencias ciudadanas, eso que tú mencionabas acerca de los niveles de abuso que se presentan en el sistema, cuando obviamente eh, uno esperaría que en una sociedad sana, en una sociedad de pronto con valores, ese tipo de cosas no se presenten. Y realmente encontramos que hay demasiados casos de abuso, demasiados casos de pronto también de temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, de que se presentan robos, de que se presentan asaltos, en fin. Hay oportunidades también desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de cómo nosotros podemos pensar de que eso es un eje que termina afectando positiva o negativamente la economía de una ciudad, la economía de un país, e incluso como, por ejemplo, y lo digo yo, por ejemplo, en el caso que estoy ubicado acá en la ciudad de Barranquilla, uno ve que el sistema de transporte masivo de la ciudad se encuentra súper eh, ocupado, poblado en algunos sectores, mientras que uno ve que hay unos buses que transitan casi que vacíos por otros puntos de la ciudad. Entonces, hay oportunidades para pensar desde las diferentes áreas, desde el punto de vista de la cultura, cómo esto se convierte en un espacio de cultura, cómo es que una persona, te lo digo yo, como que soy quizás un visitante que frecuenta la ciudad de Bogotá, cómo uno ve la cultura de la ciudad reflejada a través del sistema. Bajarse en una estación, de alguna manera, es impregnarse un poco de la cultura de una ciudad. Yo creo que ahí hay oportunidades, como lo vemos precisamente aquí, para poder proponer retos a partir de una temática general que tengan soluciones de aplicabilidad a partir de las diferentes áreas de conocimiento. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad también para empezar a explorar, ya que estábamos revisando este tema de los retos, ejemplos de cómo los profes que nos acompañan el día de hoy, yo creo que ya con esto empezamos a cerrar un poco el espacio. ¿De qué manera podemos nosotros empezar a proponer ideas generales y preguntas esenciales para nuestros retos? Bueno, entonces, ¿qué tal, Yancy, cerrando? Sí, ya cerrando el espacio, les preguntamos, ¿qué retos podemos aprovechar? ¿Qué retos surjan en este momento nuestros pensamientos alrededor de la pandemia, ¿cierto? Hay situaciones reales,
hay momentos relevantes, hay situaciones, es decir, está una pandemia, mucha gente, digamos, alrededor, pero este país sigue igual, siguen con otras situaciones. Entonces, bueno, la pregunta aquí, y aún desde el Mentimeter, si quieren participar o por el chat los estaremos leyendo, ¿qué retos podríamos entonces sugerir con nuestros estudiantes, ya leyendo un poco el contexto que nos ofrece la pandemia? Entonces ahí, si alguien quiere tomarse el micrófono, aprovechar a hacer preguntas de lo que hemos venido conversando, recogiendo los pasos de lo que hemos venido abordando con Giancarlos. Si tienen alguna idea que en algún momento, mientras hablábamos, digo, bueno, se me ocurre esto de pronto en mi clase, ¿será que es posible? ¿Será que no? Nos gustaría un poquito escucharles. Sé que ya algunos están cerrando la tarde, pero bien, es solamente como ese punto donde podemos también pensarlo y aún preguntarnos si puede ser posible o no como estrategia didáctica en la institución. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, Tita, ¿cómo estás? Desde el chat estamos esperando, invitamos a todos nuestros asistentes a que por favor participen con las preguntas que han hecho, tanto Jan como Joa, y si desean darnos su opinión, los invitamos a levantar la manito y con gusto habilitaremos sus micrófonos. Retos de cuarentena. Imagínate que ese de Catalina me suena porque en estos momentos, bueno, las familias, o aún lo que sugeriste tú, Giancarlos, desde el agua, cómo ahorramos agua cuando estamos todos en casa, cómo se aprovecha las aguas lluvias, cómo se puede aprovechar los residuos de aguas grises, no sé, tantas situaciones que podemos ver ahí, pero mientras los profes pueden estar de pronto conversando, y ya cerrando, podríamos hablar de unas ideas generales que tienen importancia global y que aquí o allá, pues definitivamente pueden ser esos detonadores de preguntas o de ideas. Como pues lo mencionaba Giancarlo, sostenibilidad de recursos naturales, en algún momento el cambio climático nos acusa, nos inquieta, las amenazas a la salud pública con temas de pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy, cambios económicos, ¿verdad? Cómo esto ha afectado desde luego las economías, la economía familiar, las finanzas, conflicto y naturaleza humana, la identidad personal, grupal o cultural, cómo aún se sigue, ayer o antier ya vimos dos masacres, una en Cali y otra al sur en Nariño, ¿cierto? Y cómo esto tiene que ver también con temas de identidad, de cultura o de manera grupal o de salud y bienestar, el consumo de ciertos alimentos pueden ser esas formas en que podemos ahondar en grandes retos. Sí, así es. Y bueno, yo creo que ahí podemos dejar un poco de esa temática. Yo creo que en la siguiente diapositiva, con esas ideas generales, vamos a mostrarles rápidamente cómo se formulan entonces esas preguntas que dan paso a los retos, ya para ir de alguna manera dejando esa base para que ustedes, profes, comiencen a hacer la exploración, aquellos que obviamente estén interesados en aplicar este enfoque pedagógico. En el caso de la sostenibilidad, por ejemplo, una pregunta esencial: ¿cuál es el impacto de mi consumo de agua en mi comunidad? Y a partir de allí ya están todas las posibilidades de alguna manera abiertas para que de cada una de las áreas se puedan hacer algo. Incluso desde el área de la educación artística se puede hacer algo muy interesante a partir de propuestas de arte relacionadas con el agua, con el consumo del agua y sobre todo con el uso racional de este recurso natural. En temas de salud pública, el efecto que tiene, por ejemplo, el acceso a la atención médica para poder prevenir estos temas de pandemia. ¿De qué manera, por ejemplo, haber tenido hábitos más saludables de cuidado, de ir al médico, de poder atender aquellas patologías que ahora son, digamos, propensas a aumentar el riesgo frente al COVID-19, pudo haber reducido de pronto el número de personas que han sido afectadas por esta pandemia? Desde el punto de vista de la economía, ¿cómo afecta que yo como estudiante me gradúe del colegio, me gradúe de la universidad, a la economía nacional o a la economía de mi ciudad, por ejemplo? Desde el punto de vista de conflicto, una pregunta esencial puede ser: ¿cómo contribuyen las opiniones sobre raza, sobre etnia y sobre cultura
en el tema de los conflictos que se han generado. O sea, hay muchos conflictos a nivel mundial que tienen sus raíces muy profundas en ese tema de, de la raza, de la etnia y del tema cultural. ¿A qué identidad pertenezco y qué rol tengo? ¿Con qué grupo me identifico? Conversábamos con Joha mientras estábamos construyendo este espacio eh, acerca de que quizás el ruido que ha habido a nivel nacional en redes sociales frente a las masacres que desafortunadamente han ocurrido en nuestro país en esta última semana no ha sido tan fuerte, por ejemplo, como el que se generó en las redes y que yo pude percibir como cuando hubo la tragedia del atentado a la revista francesa Charlie Hebdo. Había bandera de Francia en todas partes en Facebook, Je suis Charlie, y una cantidad de hashtags que se generaron que quizás no están teniendo la misma difusión frente al dolor nacional que nos está causando el tema de la pérdida de estos jóvenes que han sido víctimas del conflicto en nuestro país. Y finalmente el tema de salud y bienestar, ¿cómo afecta mi selección de los alimentos, la salud y el bienestar de mi comunidad? Soy una persona más sana y afecto positivamente el tema de salud de mi comunidad. Hablábamos, por ejemplo, que nosotros de alguna manera también somos dinamizadores del mercado. Si en mi comunidad o en mi barrio nadie consume Coca-Cola, por ejemplo, ¿será que el vendedor de la tienda o del de uno se va a preocupar por tener más de ese producto que quizás de productos más sanos que la gente en comunidad esté consumiendo? Entonces las decisiones personales sí afectan de alguna manera las dinámicas del mercado y cómo nosotros podemos afectar en temas generales a una comunidad. Y yo, esos son ejemplos que queríamos dejarles también a los profes, no nos queríamos ir sin mostrarles un poco de cómo iniciar a partir de preguntas esenciales este proyecto de aprendizaje basado en retos que esperamos tengan los resultados que de alguna manera la metodología o el enfoque plantea en generar experiencias de aprendizaje con resultados obviamente muy significativos para los estudiantes. Y ya para cerrar, Giancarlos, si estamos hablando de un aprendizaje basado en retos, ¿la evaluación será lo mismo? ¿Será tradicional? Es decir, no, ¿cierto? Evidentemente, dice un dicho por ahí, dime cómo enseñas y te diré cómo evalúas, ¿verdad? Entonces, si el enfoque de enseñanza-aprendizaje cambia, si pienso en la gamificación, si pienso en el aprendizaje basado en problemas, si pienso en el aprendizaje basado en retos, si pienso en las diferentes perspectivas donde el estudiante se invita a ser activo, pues la evaluación debe ser más auténtica, donde estamos hablando no solamente de quizzes, donde no solamente estamos hablando de evaluaciones estandarizadas, sí, es necesario porque estamos evaluando conocimiento, pero ¿cómo puedo evaluar procedimientos? ¿Cómo puedo evaluar actitudes? Necesito entonces pensar en escenarios de evaluación auténtica y pensar en escenarios reales, tal cual es el reto. Así es. Entonces, pues bueno, aquí recogemos un poquito las modalidades, los instrumentos y los criterios, y con esto, Giancarlo, creo que nos vamos despidiendo de nuestra valiosa y frecuente participación de nuestros profes. Hoy estuvimos un poquito calladitos, yo me sentí, pero igual rica conversación siempre contigo y con los compañeros, y sé que es un tema que tal vez poco ha hecho ruido en nuestros oídos, pero que ya comienza por lo menos a generar reflexiones, interrogantes, que estoy segura los profes se han llevado de este webinar. Así es, bueno, ahí está en la pantalla las modalidades, es mucho de poder hacer una evaluación individual y colaborativa, utilizar instrumentos y criterios muy similares al enfoque basado en competencias, así que no es nada complejo, no es nada muy diferente, de hecho tiene una integración de evaluación muy similar para aquellos que estén pensando o vengan trabajando desde ya con el enfoque basado en competencias. Yo creo que con eso nos despedimos por el día de hoy. Para mí siempre un placer poder compartir contigo, Johanna, de estas conversaciones, de estos diálogos pedagógicos, obviamente de la presencia de los profes que nos acompañan siempre. Esperamos que sea un espacio que haya sido de provecho para poder generar un poco de inquietud acerca de este enfoque y que ojalá pueda hacer un pilotaje más adelante en alguno de los colegios con base pues, en las cosas en esta inquietud, en esto que le hemos venido planteando para todos el día de hoy acerca del aprendizaje basado en retos. Hoy les dimos gustos a ustedes. Hoy quisimos tomar un tema sugerido por ustedes. Aquí les estamos dando ese abreboca, dándoles esa degustación. Seguramente en otros espacios vamos a tener más degustaciones, más sabores a partir de lo que nos han contado.
esos pedacitos de queso con bocadillo, esos coctelitos. Entonces, pues bueno, profes, por acá creo que hay un solo comentario ahí que nos hizo una profe, que ella prefiere, la profe Ruby, y ya con esto cerramos, creo que es el nombre de ella. Andreita alcanzó a escucharle ahí Sí, por el interno. Sí, mira, Andreita, mira ¿lees? mi Joa y Jan, pues la profe Ruth Betsy Niño dice que a ella le gustaría cambiar el nombre de reto por otro, debido a que en primaria este tipo de lenguaje de pronto es mal interpretado. Sin embargo, yo le aclaraba a la profe Betsy que pues esto, digamos, desde la investigación en educación ha sido llamada así, aprendizaje basado en retos. Sin embargo, si ella consideraba necesario cambiar el término por uno similar o que se acomode al contexto de sus estudiantes, pues claramente lo podría hacer. También nos tiene la profe Janet Moncada lo siguiente. Dice, considero que los retos llegan con el diario vivir. Los cambios en la educación se determinan por la economía mundial. De hecho, el modelo educativo en Colombia lleva casi 50 años y fue copiado de una de las potencias mundiales. ¿Cuál será el modelo que nos impondrán? Hace esa pregunta como abierta, ¿no? Sí, Bueno, pues sí, Sí, igual. yo creo para complementar un poco ese aporte, y que es muy interesante, yo creo que es una reflexión que amerita un conversatorio nacional de todos los docentes, todos los que hacemos educación, De porque acuerdo. creo que es algo que quizás no es una respuesta que todos tengamos a la mano, que vale la pena repensar, pero yo creo que algo que va a determinar mucho el camino de ese nuevo modelo educativo es precisamente las prácticas que nosotros vayamos haciendo desde nuestro propio contexto en el aula y que empiecen a generar resultados que sean positivos, visibles y que de alguna manera quienes hacen política educativa en el país comiencen a validar. Entonces yo creo que si bien eso que dices es muy cierto, venimos con un modelo que seguramente tiene ya mucho tiempo y que necesita repensarse, creo que nosotros podemos ser también actores o agentes Somos activos de actores cambio clave. siempre y Ujú. cuando empecemos a hacer cosas innovadoras en nuestra aula y no quedarnos, como dices tú, profe, con ese modelo que ya puede estar muy obsoleto frente al sistema económico y de hecho la dinámica de la sociedad en nuestros tiempos. Claro, y de hecho, Joana y Jan, el hecho de un aprendizaje basado en retos implica transformación. Transformación en implementación, en pensamiento, en estructura de ser humano. Es una transformación. Entonces, en la medida en la que nosotros nos encontramos en estos procesos de transformación, ¿por qué no podemos implementar preguntas que lleven a esa transformación del entorno del estudiante, de su estructura de pensamiento, a llevarlo a potencializar esas habilidades y competencias que van a entrar en juego para esos niveles de transformación? Bueno, Joana y Jan, pues nos están agradeciendo mucho en el chat, que fue un espacio de aprendizaje muy activo, muy chévere, que aprendieron muchísimo, fue un proceso de retroalimentación. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, gracias a nuestros panelistas. Una vez más, saben que cuentan con la editorial SM. Joa brinda con un cafecito. Bueno, muchas gracias. Y nada, próximamente en el transcurso de la semana, ellos les harán llegar por correo electrónico las memorias de este evento, el link para que ustedes puedan visualizar nuevamente la conferencia y las PPT. Bueno, muchísimas gracias a todos, deseándoles una excelente tarde y Ediciones SM presente. Chao. Gracias, feliz gracias. tarde para todos. Bien, chao, Jan. Feliz tarde. Que estén bien. Lo mismo.